Buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores, a la Organización Panamericana de la Salud por habernos tenido en cuenta. Creo que por el tiempo no vamos a poder nosotros explicar toda la dinámica que ha representado esta nueva experiencia. La idea es ampliar nuestro campo de acción en el trabajo de tuberculosis en grandes ciudades, no como lo llevábamos en años anteriores con una dinámica muy cerrada de lo que era un programa de control de la tuberculosis, sino ir más allá de lo que podría impactar en el control de la tuberculosis, y estamos hablando de hacer un análisis más allá del programa donde vamos a tener que trabajar el tema de los determinantes y realizar un diagnóstico más preciso, local, de cómo es la dinámica para el control de la tuberculosis y qué puede influir para que los indicadores de impacto se puedan acelerar positivamente. Con esta presentación, además, se trabajó un video que no tenemos muchos videos, solamente un CD con unos 10 CDs para entregarle a unos 10 personas que representen a estos países. Entonces, yo creo que la doctora Mirta ya se me adelantó, aparte de la presentación, pero la dinámica es trabajar con los nuevos lineamientos de trabajo en tuberculosis en grandes ciudades. Para comenzar, hablemos del panorama nacional. Colombia tiene una población aproximadamente de 47 millones de personas. Es la tercera ciudad, el tercer país de América Latina en población. Primero Brasil, México y Colombia como tercer país, sobrepasando ligeramente a la Argentina en población. Tenemos en Colombia un índice de desarrollo humano de 0,71 que se considera alto. Tenemos 36 entidades territoriales y 1.118 municipios. La urbanización aquí, Colombia, por tema de desplazamiento, y ya lo dijo la doctora Mirta y creo que Edith, respecto a cuál es la distribución de urbano-rural, y Colombia tiene 76% de población urbana y un 24% de población rural. Aquí tenemos un mapa de la incidencia y número de casos. Vamos a revisar el tema de las estrellitas acá. Eso significa que en estas 4 ciudades, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, tenemos alrededor del 40% de los casos de tuberculosis. Eso nos puso un poco a pensar en la carga de enfermedad respecto al comportamiento de las grandes ciudades. Si nosotros impactamos a esas 4 ciudades en el número de casos por carga, seguramente nuestros indicadores van a mejorar y creo que estaríamos apuntándole a un gran impacto. Colombia presenta 12.000 casos nuevos por año de tuberculosis, y Bogotá con 1.100 casos aporta el 10%. Además, tiene Bogotá una incidencia de 15 por 100.000 habitantes de tuberculosis todas las formas, y tiene alrededor de 7 casos por 100.000 habitantes tuberculosis B pulmonar. Ya esto lo mencioné respecto a la carga de enfermedades. Bogotá tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, un poquito más. Tiene una densidad poblacional de 4.146 habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene un Producto Interno Bruto que va del 25% del nacional, y un índice de desarrollo, oígase bien, un índice de desarrollo de 0.9. ¿Eso qué significa? Que Bogotá se comporta como algunas ciudades de la órbita de países desarrollados, como podría ser Madrid, como Roma, etcétera, inclusive similar a lo que podría ser el índice de desarrollo de Buenos Aires en nuestra América. Tenemos 20 localidades en el distrito capital. Además, si hablamos nosotros de tuberculosis en las grandes ciudades, ¿por qué tendríamos nosotros que revisar esos procesos? Tenemos un índice de desarrollo humano, pero tenemos 1.100 casos de tuberculosis, y de esos 1.100 casos,
la cohorte de curación, de éxito de tratamiento, no llega a los límites de éxito total, que es más allá del 85%. Una de las dificultades que tenemos es esa. La curación en el Distrito Capital llega al 70%, de éxito de tratamiento en 70%, y revisando todo lo que ha implicado el trabajo de tuberculosis en grandes ciudades, nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando con esas cortes, qué estaba pasando con el éxito de tratamiento de esta ciudad. Y vimos lo siguiente: la mortalidad nos pega en un porcentaje alto el comportamiento del trabajo en atención de los pacientes. La mortalidad con un 12-13% en Bogotá es supremamente alto, y estamos pensando que todo va girando en torno al fenómeno coinfección, tuberculosis, VIH, sin que todavía nosotros hagamos un análisis de qué está pasando con la diabetes mellitus. Entonces, eso tendríamos nosotros en este ejercicio ya operativo, locativo, tendríamos que revisar qué está pasando con esas comorbilidades. Pero además, el otro tema que creo que en las grandes ciudades a veces ni se toca es el tema de los abandonos, y ahí sí que es otro dolor de cabeza que nosotros podemos tener. Esta es Bogotá humana, es el nuevo eslogan de la administración de la Alcaldía de Bogotá para este cuatrenio. Ya la doctora Mirta se me adelantó con esos mapas. Este fue lo que se construyó en esa dinámica de trabajo que se está haciendo con el proyecto de USAID OPS respecto a cómo caracterizar nuestras poblaciones para intervenir. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de pobreza. Eso se tomó, el porcentaje de pobreza, el tema del empleo, el tema de servicios de salud, y aquí revisando este mapa podremos decir que estas zonas oscuras es donde hay mayores niveles de pobreza, y donde en sitios los rojos, en zonas de pobreza, es donde encontramos nosotros mayores brechas y mayor número de casos de tuberculosis. Y si miramos el mapa siguiente, encontramos que en zonas, todo esto es Bogotá, en zonas donde hay estratos económicos más bajos, nosotros hablamos de estratos 3, 2, 1, con pobrezas más extremas en el estrato 1, significa que la mayoría de los casos están en el estrato 1, en el estrato 2 y una partecita que es el estrato 3, que tendríamos un nivel de pobreza menor, pero igual sigue siendo pobreza. Esa caracterización para nosotros intervenir la localidad y cómo escoger la localidad tuvo en cuenta algunos criterios. Primero, la población de estrato socioeconómico, que ya lo mencioné. Lo otro es las personas pobres y en indigencia por ingresos. Aquí está ese indicador. El número de personas por componente del indicador de necesidades básicas insatisfechas, que es este, y el coeficiente de Gini. Cuando nosotros hicimos el análisis de todas esas variables, encontramos que la localidad Rafael Uribe era la que reunía las mejores condiciones para nosotros intervenir desde el proceso de tuberculosis en grandes ciudades, de acuerdo a los criterios establecidos por el proyecto que se está trabajando. Nos fuimos. Este análisis también se hizo en las pirámides poblacionales. Este es la pirámide poblacional de la localidad Rafael Uribe, un poco parecido este panorama a lo que es Bogotá en general, aunque la base de Bogotá en general es un poco más pequeña acá y más aumentada en población adulta. Y cuando nos fuimos a una zona bien marginada de Bogotá, de esta Bogotá, de esta localidad, encontramos que hay un sitio que se llama Barrio Diana Turbay, con una pirámide un poco y con una enorme diferencia realmente respecto al comportamiento de esa localidad. El tiempo aquí juega nuestra mala pasada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendíamos hacer en este proyecto, que ya también lo revisaron los anteriores compañeros, que era inicialmente hacer un mapeo, elaborar una encuesta, caracterizar a la población de áreas seleccionadas
identificar las barreras de acceso y un análisis de los planes de salud como un compromiso político que se tiene en la ciudad. Esta es parte de nuestra dinámica poblacional. Estos mapas ya nosotros, creo que Mirta nos lo sacó, el primer mapa nos dice que número de instituciones se encuentran en esta localidad. Y miremos aquí. Aquí en estos punticos es donde hay instituciones, de un total de 57, la mayoría se encuentran en la parte de arriba del mapa, y estas zonas un poco más marginadas y más dispersas, escasamente uno encuentra uno o dos centros de salud. La otra, esta nos dice qué servicios de salud se prestan en cada una de las instituciones. La mayoría es solamente consultorios médicos generales, pero cuando vamos al laboratorio, la mayor parte se encuentra en este sector y otra parte grande está desprotegida de los servicios. Las actividades de tuberculosis también están focalizadas en la parte donde hay mayor número de instituciones, y en la parte donde hay zonas dispersas y muy marginadas casi que no hay instituciones y no hay actividades de control de la tuberculosis. Esta fue otra de las actividades que se hicieron, era revisar el tema de los proveedores de salud que no son formales, y encontramos que a través de estos talleres con la comunidad, que la enfermera comunitaria jugaba un papel importante que puede ser un potencial para apoyar, por ejemplo, la estrategia de DOTS comunitario. El tema del yerbatero es que se enfoca un poquito dentro de la medicina tradicional, el sobandero y las parteras tradicionales que todavía existen y fundamentalmente en las zonas marginadas de la ciudad. Cuando nosotros empezamos el tema ya de las encuestas, pudimos caracterizar. Una de las condiciones para revisar el tema de hospitales de la red de Bogotá es el tema de la atención de la tuberculosis. ¿Dónde se está atendiendo a la población que tiene tuberculosis? Y resultó que la mayoría de diagnósticos y la atención es en los niveles 2, 3 y de alta complejidad. Y entonces estamos mirando qué está pasando en la atención primaria, qué está pasando en los niveles inferiores de atención. Cuando tenemos una red enorme de hospitales de segunda, de segundo nivel, tercero y cuarto, y todos los casos, la mayoría se están tratando en esta red. Entonces, eso también hay que revisarlo. Y aquí nos está diciendo en qué sitio fue donde se trabajó más el tema de los pacientes. Igualmente, el tema de la coinfección pesó, porque la coinfección tuberculosis VIH tiene una connotación muy especial. Cuando se trata del paciente VIH va a un nivel mayor de complejidad, pero cuando se trata de una coinfección, entonces lo atienden en un nivel de complejidad para su VIH y después tiene que bajar a un segundo nivel de complejidad o al centro de salud más cercano, que es de primer nivel de complejidad, y entonces ese trámite inclusive administrativo y de atención en salud se nos complica. ¿Por qué? Porque un paciente es de estrato alto con VIH y lo atienden en un hospital de alta categoría, y una tuberculosis lo atienden en un sitio a veces no adecuado. Y otra de las cosas que nosotros pudimos ver dentro de ese estudio que se está haciendo es, primero, la norma colombiana dice todos los casos de tuberculosis, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación es absolutamente gratis. O sea, no debe haber ninguna barrera económica para que el paciente acceda a los servicios. En eventos de interés en salud pública, y oh sorpresa que encontramos que en el sistema de aseguramiento es que yo afiliado tengo el derecho a que me atiendan, y resultó que de esa afiliación también le cobraban, el porcentaje es alto. O sea, todos los que tenían sospecha de tuberculosis y que le hicieron su tratamiento pagaban por consulta. Y lo mismo por las baciloscopias, por los cultivos y por la hospitalización. Y eso sí, eso hace parte del fenómeno de la corrupción. La caracterización de la población de las áreas seleccionadas se hizo mediante talleres con los líderes, con la comunidad en general, donde participaron también los que toman las decisiones. Y ahí se pudo establecer, mediante esa caracterización, a través de estos talleres, se pudo trabajar el tema de las poblaciones vulnerables. Y Colombia, particularmente en Bogotá, en este estudio, caracterizó
en qué sitios es donde están las comunidades indígenas. Caracterizó en esta localidad Rafael Uribe todo en la dinámica de una cárcel de alta seguridad, que es La Picota, con 9.000 privados de la libertad y con unos problemas serios de hacinamiento, aunque aquí ya hay un nuevo edificio que tiene otras condiciones. Pero sin embargo, es un problema muy serio el tema de los privados de la libertad. También se caracterizó, esto tiene que ver un poco también con el desplazamiento. Cuando hay personas privadas de la libertad que vienen de otras regiones, llevan a sus familias y se ubican a su alrededor en las zonas de estas cárceles. Entonces, y el tema de desplazamiento no solo por el tema de los privados de la libertad, sino que Colombia es uno de los países más violentos del mundo, el segundo del mundo en desplazamiento por violencia, y eso significa que los cordones de miseria y cordones de desplazamiento llegan a las grandes ciudades y en particular a Bogotá. El tema, aquí tenemos caracterizada la población vulnerable. La población afrocolombiana es una población considerada que está en condición de vulnerabilidad, y resultó que la Rafael Uribe tiene un porcentaje alto de los de originarios de afrocolombianos. Y el tema de habitante de calle, esta zona Rafael Uribe es relativamente cerca al centro, y como todo centro de las grandes ciudades, tiene mucho problema de habitante de calle y consumo de sustancias psicoactivas. Otra de los hallazgos fue encontrar un alto número de población de mayor de 60 años, 65 años, adultos mayores, que inclusive no estaban en el sistema de aseguramiento. Todas las poblaciones vulnerables de Colombia están cubiertas por el régimen subsidiado que llamamos nosotros, y sin embargo aquí un porcentaje alto estaba sin aseguramiento. También nos encontramos con otro factor que nunca lo analizamos, y es el tema de la discapacidad en esa localidad. Y el tema de la coinfección, el tema de la diabetes, el tema de la desnutrición, el tema de la drogadicción y el tema de las desigualdades de género salieron a relucir en el diagnóstico previo que se hizo en la localidad. Cuando hablamos de barreras de acceso, resultaron muchas barreras de acceso. Eso ya lo conocíamos, pero en la localidad no se había hecho ese ejercicio muy puntual de lo que significaban las barreras de acceso, y entonces las identificamos como barreras programáticas, barreras desde el ámbito individual y barreras sociales. Desde el ámbito de programático era el tema del conocimiento del personal de salud respecto a la tuberculosis. ¿Se conoce realmente la magnitud del problema de tuberculosis? Nosotros a veces decimos, la tuberculosis en Colombia se está eliminando desde el escritorio, se está eliminando desde no pensar en tuberculosis. Y vienen las otras barreras individuales por cultura, por rasgos biológicos y otras cuestiones. Y aquí ya por último nosotros podemos definir, asegurar que definitivamente Colombia tiene un compromiso político como nación, como país, en torno al tema de tuberculosis. Lo local también tiene un gran compromiso, y la localidad de Rafael Uribe también tiene un gran compromiso. Todos los niveles tienen sus planes de acción y planes de gobierno, pero hay algunas dificultades. Por ejemplo, en el tema del talento humano, del recurso humano, que es muy limitado, rotan mucho. A veces no tenemos como prioridad en algunos sitios la tuberculosis como problema de salud pública, y en general hay muchas dificultades en su abordaje. El aseguramiento en Colombia funciona, pero hay ciertas barreras que hay que analizar. Por ejemplo, en el tema de información, educación y comunicación falta mucho por trabajar. El tema de los planes dentro del aseguramiento a veces no contemplan el tema de la tuberculosis, y definitivamente el tema
de información y vigilancia, aunque el país está inmerso en este momento en la implementación de una plataforma virtual, una plataforma web para todo lo que tiene el sistema. Y tenemos que trabajar esto, todos somos parte de la solución y esta es la línea que nosotros a futuro vamos a empezar a trabajar. Trabajo intensificado con las aseguradoras y todos los actores, proponer iniciativas de trabajo con toda esta red y una búsqueda de nuevos socios y apoyos financieros para el programa y particularmente el programa de Bogotá. Gracias.